darnos una breve reseña de la situación que está pasando a raíz de tus declaraciones en el primer programa televisivo independiente Sin Tapujos. ¿Qué le está sucediendo a usted con la seguridad del Estado? ¿Cuáles han sido las medidas que este organismo represivo ha utilizado contra usted y su familia? Bueno, hay una realidad, ¿no? Cuando nosotros hicimos el programa ese con ustedes, el programa Sin Tapujos, nosotros en esta conferencia, ¿no? Enunciamos una serie de temas que nosotros sabíamos que eran temas muy escabrosos, temas complicados desde el punto de vista de la política, de la dictadura, en este caso de la tiranía de los hermanos Castro. En esa conferencia se habló bastante sobre el patriota Ernesto Borges Pérez. Se habló, en este caso, nuestro hijo, ¿no? Nosotros, como dirigentes de la oposición pacífica de Cuba, cuando hablamos de Ernesto, a veces no queremos decirte que es nuestro hijo, pero estamos en la obligación de decir que efectivamente es nuestro hijo. Nosotros en esa conferencia hicimos todo un recuento histórico desde que Ernesto comenzó su lucha contra la tiranía de los hermanos Castro, cuando él hace su evolución política y cae preso el 17 de julio de 1998. En esta, indudablemente que nosotros ahí, los periodistas nos preguntaron cuál iba a ser las consecuencias que se iban a derivar a partir de ese momento. Nosotros planteamos en ese instante, ¿no? Planteamos que nuestra suerte como hombres de ideas, como hombres que hemos decidido dar todo nuestro esfuerzo por la patria, por la liberación de nuestro oprimido pueblo y contra la tiranía de los hermanos Castro, que nosotros desde que dimos ese paso realmente sabíamos a lo que estábamos sometidos y en los riesgos que nosotros corríamos. Planteamos textualmente que la suerte estaba echada. Esta actividad se hizo el martes el martes anterior, y ya el domingo anterior a se nos produjo aquí un operativo descomunal, desproporcionado por parte de la policía política. Este operativo lo dirigió y fue significativo, ¿no? El teniente coronel Cristian, segundo jefe del departamento 21, es decir, el departamento que todo el mundo conoce, ¿no? Que reprime a la oposición pacífica. Cuando en este operativo se produce nuestra detención, se produce la detención, en este caso mía, se produce la detención de Blanca Nieves Méndez, que es mi esposa y a la vez también activista muy destacada dentro de la organización política que nosotros dirigimos, es decir, el Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba. Además, ella también es dama de blanco. Nos llevan para Zapata y C, y ahí nos permanecimos en la reja, en calabozo, hasta las 4 y alrededor de las 4:30 de la tarde, desde las 9 de la mañana. En ese momento el teniente coronel Cristian quiso tener un pequeño contacto conmigo. En ese contacto él estaba muy nervioso. Yo lo noté muy nervioso. Hay una realidad, caballero, y esto que lo sepa la opinión pública nacional e internacional. La policía política está actuando de una forma desproporcionada y sin lógica. Es propia ya de un sistema decadente, donde ya las fuerzas se le están agotando y no sabe el camino que van a tomar. Nosotros, por la experiencia que tenemos, por haber pertenecido a las instituciones militares, a la nomenclatura, en una etapa de la mal llamada revolución, pues decimos de que lo que está sucediendo en este momento dentro de la policía política es una cuestión realmente muy significativa. Ellos están extremadamente nerviosos. Cristian estaba nervioso y me planteó, Borges, nosotros no vamos a permitir que usted subversione el orden en la capital, en La Habana. Nosotros vamos a aplicar todas las medidas que sean necesarias para evitar esto. Él estuvo conversando alrededor de 10 minutos
nosotros optamos por el silencio. Esta es una de las normas que yo diría, ¿no? Mejores que pueden adoptar los opositores cuando son detenidos y cuando son interrogados por la policía política. La posición de silencio es lo que más los irrita a ellos, los lleva a un estado tal que los saca totalmente del paso, mirándole fijamente todo el tiempo, sin bajarle la mirada, y lo dejé que desarrollara su conversación. Llegó un momento ya donde la conversación llegó al punto final y terminamos el tema. Borge, permiso, un momentico. ¿Me pudiera decir, una de estas medidas sería también como se lo hicieron a usted, encerrarlo en un carro al sol durante una hora? Usted que es una persona de 74 años, que está operado del corazón, ¿cómo usted valora eso? Una medida represiva contra nosotros, ya anunciada, y era la repetición de lo que nos había planteado el teniente coronel Cristian. ¿Qué hicimos de inmediato? Nos comunicamos con amigos nuestros de la oposición, en este caso, con el periodista Alberto Escobedo. Lo podíamos haber hecho con otros, pero bueno, fue el primero que contactamos y le dimos la información, le dijimos que nosotros sabíamos que a partir ya del momento que nosotros vivimos en un edificio en la calle 25, esquina G, de 14 plantas. Sabíamos que al bajar se iba a producir esta detención. Las características de cómo se iba a producir realmente las desconocíamos, pero ya cuando nosotros bajamos eran alrededor de las 9:30 o las 10 de la mañana. Ellos aparecieron en un bulto de oficiales de la seguridad del Estado, como decía ahorita, en condiciones extremadamente desproporcionadas. En este momento no estaba el teniente coronel Cristian, pero sí había un grupo de oficiales de rango dentro del grupo este. Digo de rango porque nos plantearon, nosotros venimos aquí en nombre de Cristian, en nombre del departamento 21. Entonces ya nosotros íbamos caminando hacia la esquina de G y 25, ahí nos interceptan, nosotros no permitimos bajo ningún concepto que se nos tocara e intentamos que no se nos tocara. En el caso mío, ellos le fueron arriba 3 oficiales de la policía política, dentro de ellos Ronald, y me acaparan, ¿no? Me acaparan, me cogen la cabeza, me la doblan y me tapan la boca. Me tapan la boca en un gesto realmente brutal, una cosa totalmente sádica, y además delante de la población que estaba expectante mirando todo lo que estaba sucediendo, porque el operativo estaba desde muy temprano y la población circundante estaba esperando todo lo que iba a suceder. Esto se hizo delante del pueblo y ahí me impulsan y me proyectan contra la parte de atrás de la patrulla 662 de lo que ella llama la Policía Nacional Revolucionaria. Entonces yo salí nuevamente de la patrulla y dije que no, que yo no iba a estar dentro de la patrulla, que mi esposa tenía, yo no iba a dejar en manos de ellos. Entonces la introducen a ella, después de haberme tenido a mí la boca tapada alrededor de 2 minutos y en estas condiciones. De ahí los trasladan para la unidad de la policía que está en Zapata y C, en Empedrado. Dan la vuelta y parquean allí un área bajo el sol. Ya eran las 9:30, las 10 de la mañana, ya el sol se hacía sentir. Estábamos en la parte de atrás de la patrulla, cerraron los cristales de la patrulla y nos dejaron allí en aquella área. Nosotros observamos los que nos rodeaban. Vi 6 oficiales de la seguridad del Estado, del departamento 21, contemplando el acto macabro de lo que ellos podían pensar que podía ser un desenlace fatal con relación a mi persona. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, como usted planteaba, yo estoy operado del corazón, a corazón abierto, y indudablemente que mantenerme durante tanto tiempo, o un tiempo ya prolongado, más lo que me hayan hecho anteriormente, pues indudablemente que ponían en riesgo la vida nuestra. Ellos esperaban un desenlace fatal. Entonces nosotros llamamos, tocamos el timbre con fuerza, vinieron los policías, los 2 policías de la patrulla,
y nos dijeron, lo lamentamos mucho, pero nosotros no podemos hacer nada, porque ellos, refiriéndose a la policía política, nos dijeron que no abriéramos la puerta. Que sí, que ellos estaban señalando a la policía política como los máximos responsables de lo que estaba sucediendo en este momento. Entonces, bueno, al cabo de una hora exacta es cuando ya viene el coronel de la unidad y viene uno de los oficiales de la policía política. Abren la puerta, nos sacan, y entonces el coronel, jefe de la unidad de Zapata y C, trató de intimidarnos, ¿no?, con palabras donde decía que debíamos estar tranquilos. Bueno, eso motivó nuestra respuesta rápida, contundente, donde le dijimos que realmente era una pena, ¿no?, de que él fuera coronel de una institución militar donde se considera que estaba para preservar el orden y no para proteger a un grupo de bandidos y delincuentes como es la policía política de la tiranía de los hermanos Castro. Que alguien tenía que estar tranquilo y alguien había que sancionar, eran a esos oficiales que estaban presentes ahí porque habían intentado un asesinato. Nosotros consideramos que realmente fue un intento de asesinato lo que se cometió con nosotros en este acto tan brutal que sucedió ayer. Allí nos mantuvieron, nos llevaron para la celda, estuvimos en calabozo hasta las 3:30 de la tarde, en que ya nos sustraen del calabozo y despectivamente, bueno, nos plantearon de que debíamos partir para nuestras casas. Nosotros allí tratamos de interactuamos con todo un grupo grande de policías y de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que estaban presentes, y tratamos de concientizarlo a ellos de que realmente lo que estaban haciendo no estaba en correspondencia con el papel que debe tener una policía en un país con democracia, sino que ellos estaban sirviendo a la seguridad del Estado, que nosotros teníamos que estar en el órgano de instrucción de la policía política, teníamos que estar en Villamarista, allí donde nosotros correspondía, porque nosotros somos opositores a la tiranía de los hermanos Castro. A nosotros no se nos debe llevar a las unidades de la Policía Nacional, que le llaman revolucionaria, a nosotros deben llevarnos al lugar que nos pertenece, porque si nosotros somos políticos hay que llevarnos a donde está el órgano de instrucción y donde están los órganos represivos de la policía política. Claro, esto tiene una coletilla, ¿no?, que pudiéramos decir, ellos tratan de llevarnos a las unidades de la policía para no darle la connotación política que tiene la detención y que tiene el hecho en sí, porque con esto tratan de aparentar de que no fue una represión política, porque Villamarista es el órgano, el departamento 10, el órgano de instrucción de la seguridad del Estado, y además allí también radica la Dirección General de la Contrainteligencia en Villamarista. Ellos tratan por todos los medios de no llevarnos para allá. Tenemos que decir con toda honradez que la policía en ese lugar fue bastante solidaria. Esto es una cuestión que se está dando en muchas unidades y por muchos policías, que tienen una importancia que no debemos desmarcarla para el conocimiento de la opinión pública nacional e internacional. Estos policías nos han tratado a nosotros, venían, se dirigían a nosotros y nos hacían señas como queriéndose compenetrar con nosotros, solidarizándose con nosotros. Y entonces realmente nuestras consignas, también en la unidad en ese lugar, pues indudablemente que también estaba en relación directa a los propios intereses que tiene la policía existente en el país. Ellos son hombres también del pueblo, son hombres también que están sufriendo las mismas carencias, que están sufriendo la misma necesidad. Los niños de ellos cuando tienen 7 años no tienen leche. Nuestra consigna era leche para los niños de ustedes y para los niños de nosotros, que acabe el racismo en Cuba. La mayoría de los dirigentes de este país, o la inmensa mayoría, son blancos, no hay negros políticos, y por ahí para allá todas nuestras consignas surtían un efecto muy serio dentro de las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria. Esto es importante y debemos destacarlo, porque también notamos en ello de que estos hombres también se están percatando de que efectivamente el camino de las conclusiones
o el ocaso de la dictadura y la tiranía de los hermanos Castro está muy cercana. Jorge, ¿cómo usted definiría, o sea, el método utilizado por la seguridad del Estado de estar una hora dentro del carro patrullero y cuáles serían en la vida real el propósito de ellos? Bueno, aquí se cumplió un pronóstico. Precisamente aquí está presente un periodista y escritor que estuvo presente en la entrevista que ustedes me hicieron a mí, y él me preguntaba a mí, a esta entrevista a mí, los riesgos que se podían correr. El señor Agustín está presente acá, y él me preguntaba a mí los riesgos que se podían correr a partir de que se hiciera público todo esto. Indudablemente que la entrevista esta que ustedes me hacen a mí tiene una connotación y una significación muy seria, porque es primera vez que un ex primer oficial de los órganos de la seguridad del Estado o de la inteligencia o de todos los servicios especiales de Cuba, dentro del país, dentro de la dictadura, no fuera del país, dentro del país, ha enfrentado a los hermanos Castro, ha enfrentado a la tiranía, diciéndole todo la esencia de este sistema, la crueldad del sistema, la crueldad que se está desarrollando contra los prisioneros políticos, y ejemplificamos en el caso concreto del prisionero político, Ernesto Borges Pérez. Ernesto Borges Pérez fue un capitán, primer analista también de la Dirección General de la Contrainteligencia, y Ernesto decidió romper con los hermanos Castro, con la tiranía, a partir de que se dio cuenta de que él no podía servir a un sistema donde realmente el pueblo se reprime y donde realmente los intereses del pueblo son violados cada 2 minutos, al extremo de que a Ernesto le pedían pena de muerte. Yo sabía, y esto estuvo en correspondencia con la pregunta que me hizo el citado periodista, de que a partir de ese momento nuestra vida indudablemente que está corriendo riesgo. Nosotros no queríamos hablar de esto, porque nosotros no nos tenemos lástima, ni les tenemos la más mínima ¿cómo se llama? El más mínimo temor a los órganos represivos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que el camino que hemos arrancado, el camino que vamos a seguir, y nuestra lucha es hasta el final para concluir la tiranía de los hermanos Castro. Y ya no solamente por la liberación del prisionero político Ernesto Borges Pérez, nosotros estamos luchando para que el pueblo de Cuba realmente tenga libertad, porque la situación que existe en este país es un bochorno para el hemisferio occidental. Es el único país que mantiene una dictadura de 55 años, donde se reprimen todos los derechos y todos los derechos humanos de la población. Se oprime profundamente, pero lo triste de esto y realmente lo penoso de la situación del pueblo de Cuba es que hasta hace poco y durante un año el principal tirano de este país, Raúl Castro Ruz, estuvo al frente de CELAC, una organización que se crea para sustituir, para hacerle una contraparte a la OEA, y precisamente los países estos de tendencia extrema izquierda estalinista de América Latina, que han sido conquistados con el petrodólar de la presidencia del CELAC. ¿Por qué el gobierno de Cuba no entra en la OEA? Todo el mundo lo conoce. En la OEA no puede entrar porque tiene que firmar la Carta Democrática de la OEA. Y aquí no se respetan los derechos humanos ni se respeta la Carta Democrática. Será así. Entonces, bueno, esta es la situación que nosotros realmente enfrentamos. En este momento sabemos que estamos en riesgo, que nuestra conducta a partir de este momento, ya en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, de todas estas declaraciones nuestras, indudablemente sabemos los riesgos que nos sometemos, y repetimos una vez más, caballero, la suerte está echada, vamos a luchar hasta el final. Blanquita, hay un sentimiento lógico al ver tú a tu esposo que lo están reprimiendo tan fuertemente. Tú tienes que tomar una decisión, o sea, tú reaccionas de una forma. Dime cómo te sentiste, cómo tuviste y qué. Sí, Yuri, mira, yo fui testigo de todo lo que ha comentado Raúl.
Borges, mi esposo, te digo, yo responsabilizo como únicamente a Cristian, el oficial de la seguridad, por el acto tan arbitrario que usó contra mi esposo. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando bajamos de aquí el domingo, ya tenía toda una turba, un operativo. Fue un abuso lo que hicieron con Raúl. Yo le dije, no lo toquen, por favor, que él está operado del corazón. No tuvieron en cuenta en que es una persona de la tercera edad. Lo empujaron, le taparon la boca, le doblaron el cuello para introducirlo en la patrulla. Los demás oficiales que habían, los represores, porque así decirlo, los represores que reciben órdenes directamente de Cristian, y yo los responsabilizo únicamente a Cristian por haber hecho eso. Fue una cosa planificada, Yuri, una cosa planificada para que a él le sucediera algo, porque lo que ellos hicieron el domingo fue una cosa horrible. Ya te digo, todas las cosas que le hicieron. Además, cuando nos trasladaron para Zapata y C, que llegamos allí, cuando entraron con la patrulla, ya te digo, parquearon y lo tuvieron allí más de 1 hora y media. Ya yo no le decía nada a él, pero él tomó un color verde, estaba todo con la vista vidriada. Yo tenía en ese momento traía un pomo de agua en la cartera y le di. No lo quise asustar, pero yo lo vi muy mal. Y el único responsable de esto es Cristian, porque él pudo haber tenido un desenlace fatal, y él recibe órdenes recibe órdenes directas de Raúl Castro. Y yo estoy, para la opinión pública nacional e internacional, estoy denunciando a los Castro como único responsable, a Raúl Castro, por haber hecho ese acto de violencia tan grande contra mi esposo Borges. Borges, quisiera que nos dijeras con tus propias palabras cómo te sentiste ese tiempo de más de 1 hora y media dentro del carro patrullero, sin oxígeno, como quien dice, bajo el sol, la respiración, cómo te sentías. Queremos que lo digas con tus propias palabras. ¿Y cómo tú lo calificas? Sí, esto tiene dos variables, ¿no? Bueno, indudablemente que yo llegó un momento que me sentí mal. Blanca tiene toda la razón, es verdad que el orgullo de uno, el orgullo de hombre, la cosa de esta persona la hace de que además la fe es una cosa muy fuerte. Cuando tú estás en un momento de trance tan difícil, tú te acoges a la fe, y yo tengo a mi Cristo aquí que me da mucha fuerza, y yo ¿cómo se llama? Yo pedí que me acompañara internamente, que me acompañara y me diera fuerza, porque realmente yo tenía que sobrepasar aquello y no sucumbir ante ello, no morir, porque en un final aquí lo que hay que seguir luchando y hay que seguir vivo. Entonces, pero indudablemente que yo me sentí muy mal. Llegó un momento en que el aire, la respiración me faltaba, y este fue el momento que ella pudo notar de que ya el color de la piel cambiaba, e indudablemente que era un momento trágico, y que podía haber un desenlace fatal. Borges, en ese momento ustedes trataron de decirle a la policía, ¿verdad?, de que en la situación que tú encontrabas, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Cuál fue la reacción de él? Bueno, yo lo dije ahorita, cuando yo le toco el cristal, vienen los 2 miembros de la patrulla, el chofer y el ayudante, y dicen desde afuera: yo sé el problema de ustedes, pero yo no puedo hacer nada, porque ellos no permiten que nosotros se le abra la puerta. O sea, la intención era que te sucediera algo. Indudablemente que esto responde el calificativo que hay que darle a esta situación que surgió ayer con Raúl Borges en 25 IG en El Vedado, con esta desproporcionada detención y este operativo de la seguridad del Estado. Esto fue un intento de asesinato por parte de la dirección política del país. Yo acuso directamente al tirano Raúl Castro Ruz, acuso al general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, acuso al alto mando de la seguridad del Estado,
de la Dirección General de la Contrainteligencia que impartieron esas instrucciones al operativo que ejecutó el Departamento 21. El Departamento 21 no podía ejecutar un asesinato si no tenía las órdenes expresas de la máxima autoridad del país. Esto es un asesinato orientado por Raúl Castro Ruz. Yo lo acuso a él y acuso indudablemente al hermano de Raúl Castro Ruz, a Fidel Castro Ruz, independientemente de todo el estado de salud que pueda tener, pero todavía está respirando al lado de él y todavía es una sombra macabra que todavía inspira odio y inspira nuevos asesinatos dentro de nosotros. Yo pienso que esta experiencia es muy importante que se tenga en cuenta, ya no por mí, porque nosotros no tememos a la muerte ni tememos nuestras acciones, pero sí al resto de la oposición pacífica. Nosotros nos acordamos en este momento cuando el prisionero político Ernesto Borges hacía una locución en cuando los preparativos de asesinato de Laura Boyán Toledo, y Ernesto decía: en estos momentos puedo mencionar y poner en esta lista a otros dirigentes de la oposición pacífica de Cuba, pero bueno, estamos hablando de Laura. Pero bueno, después de Laura vino para allá lo asesinaron en un plan macabro, muy calculado fríamente, y asesinaron a para allá. Yo tuve hace un rato, como 2 horas, estuve viendo el vehículo cuando Laura se dirigía desde Varadero hacia La Habana y cómo la trataron de sacar de la vía también para matarla. Entonces quiere decir que esto corre, toda esta situación, nosotros, caballeros, tenemos que estar muy alertas, y los opositores de nuestro país, tratar de tomar nuestras medidas. Tenemos que tomar nuestras medidas y no ser demasiado confiados en calles o lugares donde ellos tengan todas las condiciones para actuar con toda impunidad. Y no es un problema de temor. Yo recomendaría de que se tomen las medidas pertinentes, porque hay una realidad. Todos somos blancos podemos ser blancos de estos crímenes selectivos de la seguridad del Estado, respondiendo a las instrucciones de la máxima instancia del país. Estos son crímenes selectivos. ¿Por qué interesa selectivamente? ¿Por qué interesaba selectivamente matar a Payá? Porque Payá fue una figura destacada dentro de la oposición pacífica de Cuba. ¿Por qué interesaba a Laura Payá? Porque la principal líder de la Dama Blanco. Yo no soy un líder destacado, yo soy un opositor, pero soy el padre del prisionero político, Ernesto Gómez Pérez, que ellos quieren matarlo en la prisión, lo mantienen todavía en estos momentos en el corredor de la muerte. Indudablemente que lo que ellos puedan afectarme a mí, más las declaraciones que yo hice, indudablemente que eso te hace ante ellos uno de sus principales enemigos. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, pero alertamos a los dirigentes de la oposición pacífica de Cuba que realmente tomen sus medidas, porque estamos ante un régimen sanguinario en etapa terminal, y casi siempre estas dictaduras, cuando están en etapa terminal, son impredecibles y son capaces de cometer cualquier tipo de crimen para mantenerse en el poder hasta el último momento. Borges, internacionalmente hay acusaciones, por ejemplo, denuncias, mejor dicho, contra métodos de tortura, por ejemplo, como la sofocación o por ahogamiento, esa que te ponen un trapo en la cara y te ponen así. ¿Tú crees que esto tenga alguna similitud o que se le pueda catalogar de tortura también? ¿Cómo no? Todo lo que sea violentar a un hombre y sacarlo de su forma física normal, es una tortura física. Pero si agregamos a ese hombre de que es un opositor, si agregamos a ese hombre de que es un enemigo definido contra la tiranía, si agregamos a eso de que ese hombre tiene una patología extremadamente delicada, pues indudablemente que se hace más tensa la situación y más proclive a un asesinato selectivo. Es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Tú has mencionado que fuiste detenido en un carro de la Policía Nacional, que fuiste cerrado en un carro de la Policía Nacional, de policía uniformada. ¿Por qué crees que esa policía actúa así? ¿Está bajo las órdenes de la seguridad del Estado? ¿Tiene que obedecer? Porque la percepción que tú tuviste es que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, pero estaban obedeciendo y estaban actuando en contra de la legalidad, y tenían uniformes para proteger la legalidad.
Indudablemente ¿Cómo lo consigue? Indudablemente que eso es una contradicción. Es una contradicción porque nosotros lo que empezamos a percibir dentro de los órganos en este caso de la Policía Nacional Revolucionaria, es que hay un ambiente de rechazo a la policía política, porque además ellos nos han dicho nosotros en otras detenciones, ¿por qué los tienen que traer aquí ustedes? ¿Por qué no los llevan para Vía Marista? ¿Por qué no los llevan para Loca de Instrucción? Los traen para aquí. Después si nosotros tenemos problemas con ustedes, entonces nos pasan la cuenta a nosotros, o nos pueden sancionar a nosotros. Entonces, y a la larga, después, como ustedes son políticos, los van a llevar para la casa de nuevo. Entonces, ¿por qué no están en el órgano de instrucción? Entonces, esto que hicieron ellos, estos policías uniformados, y que manejando esta patrulla cometieron este acto sádico de lesa humanidad, indudablemente que no es el esquema genérico que yo pude referirme. ¿Por qué? Porque una institución armada como es la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, que ellos además la han preparado para reprimir las actividades delictivas comunes y para reprimir las actividades políticas. En el caso de las actividades políticas, ellos están orientados directamente. La suerte está echada, el reto en este momento, planteado. Ellos estamos respondiendo Ricardo instrucciones, Quintana. órdenes de la seguridad del Estado, pero fueron sádicos y fueron también criminales porque la ejecutaron. No podemos dejarlo a ellos, en este caso, estos dos miembros de esta patrulla, de la responsabilidad que tienen ante este hecho o que pudieron tener ante la historia. Yuri, mira, aquí se veía que la policía revolucionaria estaba recibiendo órdenes directas de la seguridad del Estado, ¿ves? De Cristian en este caso. Porque yo, incluso en ese momento, como yo vi a Borges así en esa situación, yo le pedí de favor al policía, mira, abre una puerta solamente para que él, por mí no, para que él tomara aire y respirara, porque estaba en unas condiciones. Y entonces, ¿qué me respondió el policía? Me dijo, no, yo recibo órdenes, yo si por mí fuera, yo le abría la puerta, pero estoy esperando órdenes de ellos, sería de Cristian o de la seguridad.